Muy bien, 7:01 de la mañana, mi querida Ali. Ya estamos en el Comercio TV, así que le mandamos un saludo a todos nuestros amigos televidentes que a esta hora recién se unen a estar informados con nosotros. Un buen cafecito, cielo azul, tráfico complicado, vecinos queridos, y esta hora es día lunes. Los lunes son largos, Complicados. Sí. Estamos con la pereza el fin de semana. En pantalla usted puede ver cómo está el tráfico a esta hora en el Distrito Metropolitano de Quito. Miren ustedes, complicadito, así, vean. Lleno de autos, la carga automotriz a esta hora o automotor es fuerte. Miren, esto es el trébol de la ciudad está con mucha carga. Este es un eje vial importante ya que se va hacia el centro de la ciudad. Uno va hacia el centro, va hacia el sur de la ciudad y también va hacia el centro y norte de la ciudad. De hecho, la José María Velasco Ibarra presenta a esta hora una carga muy importante de sur a norte. La autopista Rumiñahui también presenta carga ya en la vía que baja hacia la José María Velasco Ibarra. El distribuidor de tráfico de Los Chillos, que va hacia Los Chillos y hacia el Simón Bolívar, también presenta una carga fuerte. La autopista Rumiñahui, de la que estamos viendo, tiene carga fuerte a la altura del puente 3 y 2. A esta altura está con muchísimo tráfico la autopista Rumiñahui. Si vamos un poco más al norte, ya las vías del centro norte están congestionadas. La vía del Coliseo Rumiñahui, que es justamente el Ladrón de Guevara, presenta tráfico. La Patria, 6 de diciembre, 10 de agosto y América con muchísimo tráfico. Las vías, esta es la avenida Universitaria, también está con mucho tráfico. Vía paralela a la América, esta es la avenida La Gasca también. Gilberto Sobrial también presenta tráfico. Esta vía va justamente diagonal a la occidental y presenta bastante tráfico. La América, 10 de agosto, esta es la Galo Plaza Lazo, redondel de José Martí, esta es la 6 de diciembre, vía que también está conflictuada a esta hora. Veamos cómo están los túneles de Guayasamín. El túnel de Guayasamín también presenta algo de tráfico, todavía no mucho, pero claro, evidentemente con el trajinar de las horas, seguramente en este punto, la Osvaldo Guayasamín, estaremos conflictuados. La 6 de diciembre sí tiene mucho tráfico. Esta es la carga de la 6 de diciembre que va de norte a sur y de sur a norte. Hay muchísimo tráfico sobre esta vía. En definitiva, tanto en el sur, centro y norte, el tráfico en la ciudad, amigos queridos, está complicadito. Así que, en todo caso, hora de salida, salga con el espíritu de hacer bien las cosas, de que no nos conflictuemos mucho con el tráfico y que la semana y el día sea bueno. A salir con tiempo de su casita para que pueda llegar bien a sus actividades y coja vías alternas para que no se tope con estos trancones. Bueno, vamos a empezar. Les contamos que en los 2 años siguientes el gobierno aspira a recaudar 4.000 millones de dólares con la monetización de activos. Esto consta en la proforma presupuestaria que está siendo revisada en la Asamblea Nacional. El estrenado ministro Augusto Briones acudió a la comisión legislativa que tramita la proforma presupuestaria. Es una de las últimas comparecencias antes de la realización del informe para el debate. A los legisladores les urgía que explique cómo el gobierno aspira a recaudar dinero por monetización de activos. Y Briones llevó buenas nuevas. Al parecer, hay gran interés y avances en la concesión de hidroeléctricas como Sopladora y Coca-Cola Sinclair, además del campo petrolero Sacha. Yo estoy preparando con mi equipo técnico otro tipo de escenarios que, manteniendo la propiedad del campo, permita optimizar la operación y, sobre todo, dar los recursos que en este momento necesita la caja fiscal, pero con transparencia. Nosotros no estamos entregando ni privatizando ningún activo del sector energético. De acuerdo a la proforma presentada para los años 2020 y 2021, el Estado aspira a recaudar anualmente por monetización de activos 2.000 millones de dólares. Estos recursos los encontraría también en la concesión de Banco del Pacífico, CNT, Minas San Francisco, el complejo del proyecto Monteverde y la construcción de una nueva refinería. Pero entre los legisladores aún hay escepticismo. El año pasado se colocó en el presupuesto 1.000 millones que nunca han llegado, hoy se colocan 2.000 millones, el proceso de concesión no se ha iniciado, no hay banca de inversión todavía contratada y por lo tanto es incierto que el próximo año puedan llegar al país 2.000 millones de dólares. El informe de esta mesa legislativa será elevado al Pleno para el debate de la proforma la semana entrante. Informó Carolina Basante.
7:05 de la mañana, el ministro de Energía, Augusto Briones, amigos, informó que Petroecuador está investigando por su cuenta los casos de corrupción que involucran a funcionarios de la empresa pública. Esto en referencia al exfuncionario Raúl de la Torre, quien se declaró culpable del delito de lavado de activos imputados por la justicia estadounidense. Le contamos. Se ha pedido asistencia fiscal, se ha enviado un profesional para que recabe información en los Estados Unidos y establecer quiénes son los que han participado en esta situación. Yo estoy evaluando a todos los gerentes de las empresas públicas y en los próximos días comunicaré las decisiones correspondientes. Y la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional recibió la comparecencia del ministro de Finanzas, Richard Martínez, y del ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena. Esto en el marco del proyecto de ley de progresividad tributaria enviada por el Ejecutivo. Arrancó el análisis de la nueva propuesta del gobierno, denominada Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria, que está en manos por segunda ocasión de la Comisión del Régimen Económico de la Asamblea Nacional, presidida por Daniel Mendoza, de Alianza País. El ministro de la cartera de Finanzas, Richard Martínez, señaló que miles de jóvenes serán beneficiados con esta ley, donde se pretende condonar los intereses a los créditos educativos. En cuanto a los beneficios para los ciudadanos, a 9.000 jóvenes, esto se mantiene de la ley anterior, se les entrega una condonación de intereses para los créditos educativos. Pero hay más. A los afectados por el terremoto de 2016, también en el marco de la aprobación de la ley, se les condonará intereses y multas. También a 30.000 personas que recibieron el bono de vivienda de emergencia para reconstruir sus casas por el terremoto, se les devuelve el copago que se pagó en ese momento y también se les condonará los intereses y las multas. Además, Martínez dio detalles de la recaudación que tendrá el fisco con el nuevo proyecto. Para el 2020, un escenario de recaudación neta de 620 millones y para el año 2021, un escenario de recaudación neta de 647 millones. De su lado, el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, quien también acudió a la comisión, se refirió al impuesto a las plataformas digitales para dinamizar a este sector. Respecto al tema de servicios digitales, como ustedes conocen, hay varias plataformas que operan a nivel internacional, como Uber, Cabify, Netflix. Netflix, desde el caso, tiene 450.000 suscriptores y no queda absolutamente en el Ecuador, un centavo en el país. A la comisión también acudieron representantes del SRI. Aquí se aprobó un cronograma tentativo para el tratamiento de la ley. Se espera que el 27 de noviembre se apruebe el informe para primer debate y hasta el 4 de diciembre la aprobación del mismo informe para segundo debate. Informó Marilyn Jaramillo. Reacciones divididas generan entre empresarios y trabajadores el nuevo proyecto de ley económica, amigos. Para unos, las propuestas planteadas agravarían la crisis del sector productivo, mientras que para otros, en este caso los dirigentes, redistribuye la riqueza. Veamos. Un sabor agridulce deja en los empresarios el nuevo proyecto de ley económica, pues si bien contiene propuestas positivas, estas no serían suficientes para reactivar al sector productivo del país, sostiene Patricio Larcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Todo lo contrario, pues sigue complicando el crecimiento del sector privado, sigue complicando la inversión en el país. Usted no le puede grabar 10 puntos más de impuestos a quien quiere venir a apostar y a invertir en el país. Si bien rescata que el texto conserva la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, la simplificación del impuesto para empresas que facturan más de $25.000 mensuales, la eliminación de retenciones y el drawback para el sector exportador, esto se vería opacado por otras propuestas, asegura Larcón. La eliminación de las deducciones, ahora las mantienen solo para enfermedades catastróficas, un impuesto a los dividendos para personas extranjeras, naturales o jurídicas, eso es negativo, el incremento en el ICE a los planes pospagos, eso es negativo. Pero esto es rechazado por Mesías Tatamoes, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, quien ve con buenos ojos estas propuestas. Acogemos que el que gana más pague más. Pero sí hay empresas que sí pueden hacerlo, sí se les puede gravar dentro de todo ese nivel. Por ello señala que en cierta medida se encuentran satisfechos con este proyecto de ley, pues no sería lo único positivo que contiene el texto. Lo de los estudiantes, yo creo que nadie puede oponerse porque es la educación.
También, por ejemplo, sobre el IVA. Para nosotros eso es vital, que el IVA nunca debe de ser alto, sino bajo. Lo otro que no tendrá IVA, la medicina para los enfermos de enfermedades catastróficas. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo? En Quito informó Adriana Rojas. Y hoy en el Comercio TV, en nuestro segmento El Invitado, Miguel Rivadeneira entrevistará a José Augusto Briones, ministro de Energía, con quien se analizará cómo subir la producción petrolera del país, las concesiones para proyectos hidroeléctricos y la extracción del crudo. Recuerde, las citas en pocos momentos en el Comercio TV, así que no se despegue de nuestra señal. También estaremos al retornar. En el Consejo Nacional Electoral, a través de una empresa especializada, se va a realizar un control a la campaña electoral de las elecciones del 2021. Una pausa, ya venimos. Gracias amigos por acompañarnos este día lunes acá en nuestra emisión del Comercio TV. El Consejo Nacional Electoral, a través de una empresa especializada, realizará el control a la campaña electoral de las elecciones del 2021. Para ello se empleará parte de los 50 millones que requiere el organismo o requirió al organismo el Ministerio de Finanzas para funcionar el próximo año. Le contamos. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, informó que en la sesión del Consejo se resolvió adoptar acciones de control para la campaña electoral anticipada, con miras a las elecciones del 2021. Nosotros hemos tomado esta decisión porque no debemos esperar que haya un cronograma o un calendario electoral. Sabemos que el 2020 ya es un año preelectoral en el que ya en el mes de enero a más tardar febrero, aprobaremos ya el plan operativo electoral y nosotros tenemos esa competencia de controlar la campaña anticipada, visto de que ya se ven y se visualizan en los medios de comunicación nombres de posibles candidatos presidenciales, asambleístas, y es nuestra responsabilidad cumplir con esa obligación que tenemos como institución. Una de las primeras acciones sería requerir a los medios de comunicación y empresas de vallas publicitarias que reporten al Consejo Nacional Electoral la contratación de publicidad por personas naturales o jurídicas. Nosotros ya desde el Departamento de Fiscalización hacemos ese trabajo permanentemente, sin embargo, esta empresa es fundamental para tener toda la capacidad posible, la amplitud posible para que nos dé como insumos para los informes técnicos que necesita la institución como tal. En este marco, la presidenta anunció que se empezarán las gestiones para contratar a una empresa de monitoreo para las etapas de la campaña anticipada, campaña electoral, silencio electoral y el día del sufragio. Para que con el presupuesto del 2020 ya se pueda contratar, es decir, lo haremos a partir del mes de enero, una vez que ya tengamos el plan operativo anual del 2020. En caso de infringir la ley, los precandidatos serán sancionados, que será imputado del límite del gasto electoral de los comicios 2021. Nosotros lo que hacemos es levantar un informe para conocimiento mensual del Pleno del Consejo Nacional Electoral y en caso de que alguna organización política o un candidato haya incumplido o haya cometido esta infracción electoral, se tendrá que aplicar la ley como corresponde, que se imputa al gasto electoral propiamente dicho de cada candidato. En la resolución aprobada por el organismo se incluyen notificaciones preventivas a las organizaciones políticas sobre infracciones en campaña anticipada o precampaña electoral, informó Patricia Aldaz. Y el 7 de abril de 2013, el Instituto Superior Tecnológico de Transporte, ITSUT, fue cerrado tras una decisión de la ANT. Luego de más de 6 años reabrirá sus puertas debido a una resolución del contencioso administrativo. Fecha 15 de noviembre del 2019, la Agencia Nacional de Tránsito da cumplimiento a la sentencia emitida por el contencioso administrativo. Y ahora vamos a comenzar ya matrículas. Hacemos un llamado especial a todas las personas que quedaron sin terminar la licencia profesional, el curso. El Sistema Público para el Pago de Accidentes de Tránsito anunció que simplificará los trámites para cobrar este seguro, que el objetivo, dice, es ponerse al día con los pagos rezagados que ascienden a cerca de $7 millones. Le contamos. Toda persona que cuente con un vehículo tiene la obligación de cancelar cada año el valor de su matrícula.
En la misma consta una tasa que corresponde al Servicio Público para el Pago de Accidentes de Tránsito SPAT, mismo que protege económicamente tanto a conductores, pasajeros o peatones que resulten víctimas de un siniestro de tránsito. Sin embargo, en algunos de los casos, el trámite para el desembolso de este dinero se ha tornado engorroso, por lo cual la nueva administración de la entidad anuncia que se trabaja para que sea más ágil y eficiente. Nosotros vamos a tener un total proceso ágil en principios del 2020, o sea, enero de 2020, porque es otro proceso de auditoría donde hemos puesto nuevas reglas del juego, aprendiendo de los errores que se han hecho en el pasado. Esto con el objetivo de cerrar la brecha de pagos pendientes, en su mayoría con clínicas prestadoras de servicios. Así lo explica Andrés Bierdac, director administrativo del SPAT. Sí tenemos un rezago, esos 35.000 expedientes deben ser más o menos unos 7,5 millones de dólares y esperamos estar al día en marzo del 2020. Pero lo que sí les puedo garantizar es que estamos pagándonos. El SPAT brinda 5 protecciones económicas, por fallecimiento hasta $5,000, gastos funerarios 400, gastos médicos 3,000, discapacidad 5,000 y movilización de víctimas en ambulancias hasta $200. Por el cobro de esta tasa, anualmente se recauda $150 millones. En Quito informó Adriana Rojas. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Durante su comparecencia, Cristian Viteri, investigado en el caso Sobornos 2012-2016, denunció que Pamela Martínez y Laura Terán habrían robado o desviado los fondos de campaña de Alianza País. Luis Muñoz, abogado de Terán, no descarta iniciar acciones legales por esa acusación. 10º día de audiencia por sobornos 2012-2016 y sale a la luz nuevas revelaciones. Cristian Viteri, ex asambleísta y ex coordinador de campaña de Viviana Bonilla, cuando ésta aspiraba a la alcaldía de Guayaquil. A través de videoconferencia desde el puerto principal, denunció que Pamela Martínez y Laura Terán llevaban un registro de los supuestos aportes no justificados con la intención de robar o desviar los fondos de campaña de Alianza País. También mencionó que Byron Andrade, esposo de Terán, registró $1 millón en cruce de facturas. Luis Muñoz, abogado de Terán, no dudó en responder. Bastante violento a Cristian Viteri en una apreciación grave dentro de un proceso en el que hace acusaciones sumamente fuertes que tendrán en algún momento una repercusión en el plano jurídico, porque las barbaridades se las tiene que demostrar. Muñoz argumentó que no se puede tapar el sol con un dedo. Diga lo que se diga, es muy difícil tapiñar, tapar, esconder que hubieron hechos, por decirlo menos, irregulares. Son miles de dólares o son millones de dólares que ingresan a través de esta oficina del Concord para beneficiar a Alianza País. Eso no se puede ocultar. Se prepara para la defensa, donde presentará un documento. Donde se ve otros giros que se derivan de este juicio Rosverde, cómo se nombró la Corte Constitucional, desde el problema de la moral pública, cómo se manejó, y es lo que hay que demostrar en este juicio para que el economista Correa no se presente como un hombre preclaro, inocente o transparente, porque no es así. Marcelo Dueñas lleva la defensa de Cristian Viteri. Una de las cartas que tiene para su defensa es que José Concienciao Santos de Odebrecht tiene convenio de cooperación, mas no ha sido sentenciado, como lo habría dado a entender la Fiscalía. Eso se llama fraude procesal cuando se cambian las circunstancias de hechos, lugares, de varias cosas que puede inducir al juez a un engaño, a una equivocación. Informó Héctor Romero. La Asamblea trabaja en el informe para el primer debate, amigos, de las reformas a la Ley de Movilidad Humana. Para esto se consideran insumos entregados por el Ejecutivo, legisladores y la Defensoría del Pueblo. Veamos. Para la primera semana de diciembre se espera entregar el informe para primer debate de la Ley de Movilidad Humana. El cuerpo legal está siendo analizado por la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales. Esta reforma es impulsada sobre todo por el gobierno central, que en el mes de julio remitió una propuesta, pero que en la comisión se está ampliando el alcance de los cambios para que sean más efectivos, por ejemplo, en los procesos de extradición. Nosotros queremos incluir ahí porque sí consideramos de que si un extranjero que está ingresando en una situación de vulnerabilidad viene a nuestro país a generar
hacerse delincuente, pues simplemente tenemos que buscar un mecanismo rápido para poderlo deportar de nuestro país. La expectativa del Ejecutivo es tener recursos legales en los procedimientos de extradición y en esto se está trabajando. Creemos que es necesario clarificar cuáles pueden ser las causales para la deportación de aquellas personas que, habiendo llegado al Ecuador, violan la ley. Ese es el uno elemento. Y el otro, tener claro cuáles pueden ser las condiciones para que el Ecuador recepte a personas que vengan a la República. Sobre el concepto de la ciudadanía universal que ha permitido la libre circulación de extranjeros en el país, es un tema pendiente, pero que no podría reformarse en este paquete, pues sería necesario un cambio en la Constitución que establece esta definición. La Comisión no descarta impulsar una enmienda sobre esto. La migración que ya tiene que ser controlada, aunque la Constitución indica que, bueno, tenemos libre paso y eso no podemos seguir soportando. Informó Carolina Basante. Feliz lunes, feliz inicio de semana a los televidentes de Televicentro, Noticiero El Comercio TV, y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, La Voz de la Capital, Noticiero Líder en la Radio. Este lunes recibimos en nuestros estudios al flamante ministro de Recursos No Renovables, el doctor José Augusto Briones, para hablar temas de capital interés, como constituye tres sectores fundamentales, porque eso fue parte de la fusión institucional, sector petrolero tan importante para el Ecuador, sector eléctrico y sector minero. Esos tres grandes sectores va a manejar con grandes desafíos. Sin embargo, acabamos de pasar unos hechos que no debieron repetirse en el Ecuador, como fueron los de octubre. ¿Cómo lograr, bienvenido señor ministro José Augusto Briones, cómo lograr armonizar desde la visión social, lograr un pacto social energético en el Ecuador, como usted ha hablado? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días a la audiencia de Radio Platinum, Radio Quito y Televicentro. Antes de responder a su pregunta, quisiera condenar los hechos que se dieron ayer en Tigua, en el cual unas brigadas del Plan Toda una Vida fueron amedrentadas y se intentó de alguna manera impedir que el gobierno llegue con acción social a los que menos tienen. Estas son acciones condenables, Miguel. Yo creo que nosotros vivimos en un Estado libre de derecho y no puede ser que se quiera impedir a la fuerza el acceso de brigadas que llevaban salud, educación y otras medidas de bienestar. ¿Se ha identificado a los responsables? Se han identificado a los responsables, han sido públicamente mostrados, será la justicia la que actúe. Voy a su pregunta, Miguel. En efecto, el Pacto Social Energético es uno de los tres ejes que me he planteado en mi gestión como ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, por cuanto hay que desmitificar esa paradoja que tenemos. Por una parte, grandes recursos y por otro, grandes carencias porque no logramos ponernos de acuerdo. ¿Qué es este Pacto Social Energético? Consensos mínimos que nos permitan reactivar e incursionar proyectos fundamentalmente en el área petrolera y en el área minera. Le pongo dos ejemplos numéricos como para ilustrar. Ispingo, el campo Ispingo tiene 9 plataformas que nos permitirían tener un flujo de 30.000 millones de dólares. No nos ponemos de acuerdo en una explotación sostenible. Hay que cuidar las fuentes de agua, hay que cuidar el ambiente. El problema es que nosotros tenemos en el imaginario de explotación, voy a lo último, cuando hablamos de minería, el imaginario es lo que pasó en Buenos Aires, carpas negras, conflicto, y no asociamos lo que es la minería legal responsable, por ejemplo, lo que pasa en Fruta del Norte, una explotación sostenible con trabajo comunitario. ¿Qué pasa en Suecia? Usted ve en Suecia por la parte de arriba bosques y abajo están explotando las minas. Creo que podemos hacerlo de manera sostenible, hay que ser responsable con los recursos naturales que tenemos. Ahora, ¿cómo lograr eso cuando hay ingentes fuentes que tenemos que si no se lo hace hoy, por cierto, insistiendo con respeto al medio ambiente, respeto al agua,
pero también explotando cuando el Ecuador necesita ingentes recursos de financiamiento, como está ocurriendo hoy. Eso es lo que usted lo plantea de manera muy precisa. Necesitamos los recursos. Y aquí hay que desmitificar muchas cosas. O sea, no podemos seguir asociando que la explotación... Hay que cuidar las fuentes de agua, eso hay que cuidar el ambiente, pero tenemos que tener acuerdos mínimos de qué podemos hacer. Por ejemplo, yo le doy otra cifra más. El proyecto Loma Larga en Azuay tiene un potencial aproximado de 450 millones de dólares. Están los grandes yacimientos, por ejemplo, en Río Blanco, de oro y de plata en Azuay mismo. Por otra parte, hay dirigentes políticos que dicen, vamos a una consulta. ¿Por qué no consultamos a todo el país qué es lo que queremos y transparentamos las cosas? Por alguna vez, por un tema, despoliticemos la situación, seamos responsables, pongamos el tribunal más transparente para que los procesos sean de manera participativa, abierta, pero no podemos seguir en esta situación, más aún en un ambiente preelectoral en el cual parecería que los grandes intereses del país se dejan de lado. ¿Se podría decir, señor ministro, que frente a las grandes necesidades del Ecuador lo que hay es un discurso político que busca oposición, emblemático frente a esta explotación de recursos que, insistimos, debe ser respetuosa del medio ambiente? Hay un discurso ideologizado, politiquero, partidista, que, lejos de buscar el bien de las grandes mayorías, trata de fragmentar más al país, y yo creo que esto no puede ser. Al menos tenemos que ponernos de acuerdo en algo, y eso es lo que estamos planteando como pacto social energético. El sector petrolero, señor ministro, ¿cómo piensa usted? Fue uno de los grandes desafíos de su antecesor, el señor Carlos Pérez, el lograr incrementar la producción petrolera. Incluso se habló hasta los 700.000 y no hemos rebasado los 560.000. ¿Cómo va a hacer usted? A ver, aquí tenemos que tomar otras decisiones. Yo voy a permitirme, se ha hablado mucho de monetización tratando de satanizar este término. Partamos de algo. Si el gobierno nacional tuviera todos los recursos necesarios que se requieren para explotar el petróleo que tenemos, porque petróleo tenemos reservas probadas. El problema es que se necesitan recursos. Entonces, ponemos plata para la explotación y ¿qué pasa? Descuidamos educación y salud, cuando son prioridades constitucionales y sobre todo es un mandato y una vocación de este gobierno. Ahí surge una figura que es totalmente jurídica, que es la delegación de la gestión de un activo. Yo voy a hablar conceptualmente. La delegación de una gestión del activo significa que la propiedad jamás se transfiere. No estamos hablando de privatización, simplemente usted consigue un socio estratégico que invierte, que administre el activo, que da las mejores participaciones para el gobierno, utiliza a la gente que está ahí y lo explota. Pero si nosotros también vamos a satanizar eso, significa que estamos bloqueándonos en todos los aspectos que tenemos. Es posible incrementar la producción petrolera, es posible llegar a los 700.000 barriles que hablaba el exministro Pérez, pero para ello necesitamos de socios estratégicos que inviertan con reglas claras, manteniendo la propiedad de los activos en el gobierno nacional y ejecutando acciones beneficiosas para el pueblo. Ahora, quizás caemos en un círculo vicioso, lamentablemente, por la situación interna del país. Se requieren recursos, inversión extranjera y nacional, sin embargo, la situación del país, y hay que decirlo, no genera una plena seguridad. Por los hechos de octubre, subió la semana anterior a 1.418 el riesgo país. ¿Cómo lograr eso? Ese es el consenso que necesitamos. En efecto, subió el riesgo país. Felizmente hemos tenido un rebote que se ha estado recuperando, pero esos son los grandes acuerdos que necesitamos. Por decirle algo, nosotros tenemos un portafolio de proyectos que permitirían, mediante gestión delegada, inyectar recursos para la propia explotación y para programas sociales del gobierno. Y en eso es lo que requerimos ponernos de acuerdo. Por parte del gobierno y del presidente Moreno existe la decisión de llevarlos adelante. En el tema del sector eléctrico, ¿cómo impulsar y aprovechar los recursos hídricos para la generación de mayor energía?
Nosotros ahí tenemos una etapa, bueno, una etapa técnica que es de poner a los proyectos que fueron con bombos y platillos inaugurados, pero que en la práctica tienen problemas y que lo estamos por una parte con las acciones legales que se están llevando a cabo y por otra parte acciones técnicas. Pero por ejemplo, ahí tenemos el proyecto Sopladora. El proyecto Sopladora, de acuerdo a libros, es posible tener una delegación de este activo y tener aproximadamente 950 millones de dólares. Ese es un ejemplo concreto que permitiría invertir mediante un derecho contractual, tener un anticipo de efectivo para la caja fiscal, pero lo más importante, operarlo de manera apropiada, técnica y con los recursos capacitados que existen. De eso tenemos otro ejemplo con el mismo esquema técnico conceptual que es Mina San Francisco, con un potencial de 650 millones de dólares que puede ser susceptible de la delegación de la gestión a un privado. Ahora, de Sopladora ya se viene hablando mucho tiempo, sin embargo, ¿por qué no se ha concretado? ¿Qué cree que en el camino está impidiendo esto? A ver, en Sopladora hubo problemas técnicos que se judicializaron, que debieron ser aclarados, porque uno no puede intervenir en una obra que está con problemas. Entonces hubo temas de fallas técnicas, de recepción y de definición de responsabilidades que permiten, ya estamos en una definición con la Contraloría, que permitiría ya poner en marcha ese proyecto. En el otro tema, San Francisco, ¿cómo está? El proyecto San Francisco está asimismo en la definición de aspectos técnicos que nos permitirían ponerlo en marcha y aprovechar todo, ponerlo en marcha de manera adecuada y aprovechar todo ese potencial hidroeléctrico que tiene el país. Y aquí permítame un dato, Miguel, que a veces se dice, ¿por qué no explotamos todo el excedente? Nosotros el excedente de potencial hidroeléctrico son picos que tenemos. No es una situación que se permanece estable. Hay épocas de estiaje en las cuales el potencial sirve para atender las necesidades internas. La adecuación de todo el parque hidroeléctrico permitirá esa situación deseada que es una exportación. ¿Toachi Pilatón está en su agenda? Está en mi agenda, estamos haciendo las revisiones técnicas, pero por lo pronto estamos con Sopladora, San Francisco y los otros proyectos que hemos hecho. ¿Cómo se conectan estos importantes sectores de petróleos, de electricidad y minería para la generación de recursos a la caja fiscal conectado con las necesidades del 2020? Los tres sectores que usted ha mencionado, para ponerlos en términos didácticos, tienen un común denominador, principalmente petróleo y minas, que son recursos naturales que están bajo tierra, que deben de explotarse de manera apropiada de acuerdo a las circunstancias. Y repito algo, o sea, nosotros necesitamos, por el bien del país, explotar hoy los recursos petroleros, pues las tendencias indican que habrá menos uso de combustibles fósiles. ¿Qué significa, por ejemplo? Que este crudo costará menos en un recurso cercano. Por lo tanto, la política pública del gobierno nacional respecto a la gestión de estos bienes es clara, transparente, de beneficio para el país, pero necesita del consenso ciudadano. Más allá de los planes que usted ha descrito, señor ministro, el tema de la focalización de subsidios, siendo complejo, ¿está allí? ¿Se va a lograr? ¿En qué condiciones está? Es algo que hemos venido trabajando desde las últimas semanas, un equipo técnico de algunos ministerios, concretamente el Ministerio de Energía, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la ARCH y algunos organismos públicos. Estamos en la construcción de escenarios, sobre todo en la construcción de la base de datos que nos permita focalizar de manera apropiada. ¿Qué es lo no sostenible? No podemos seguir beneficiando a gente que no necesita. No es posible que un dueño de un tanquero que contrabandea combustible, perdóneme el término, se gane $14,000 por cada viaje de tanquero. Eso es algo inadmisible. Eso es algo que la sociedad no puede permitir. Claro, por ello usted, ministro, habla del pacto social energético. ¿Cuán viable es, sentando a los diferentes actores sociales, indígenas,
políticos? Yo creo que esto es viable y sobre todo necesario. Es cuestión de transparentar cifras, necesidades y ponernos de acuerdo en los mecanismos. Algo que es indiscutible, las reales necesidades que tenemos, no solo de caja fiscal, que hoy las estamos viviendo, sino las necesidades que están en las comunidades. Tenemos mecanismos sostenibles, la tecnología permite hacer explotación que cuide el ambiente. Tenemos aquí técnicos de Australia, de Canadá, que están haciendo explotación sostenible, por ejemplo, en Fruta del Norte. O sea, no es que algo que están aquí. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo y ponemos elementos mínimos? Ponernos de acuerdo en el destino que le vamos a dar a esa inversión. El gobierno está abierto, existen los mecanismos. Por favor, despartidicemos esta discusión necesaria para el país. El ministro de Energía y Recursos No Renovables, José Augusto Briones, en el noticiero El Comercio TV a través de Televicentro. Un feliz lunes a los televidentes. En las radios, Platinum FM y Radio Quito, noticiero líder en la radio, continuamos este diálogo. Y recuerden, quienes deseen mirar las entrevistas en el noticiero, pueden ingresar a la página web de El Comercio. Muy buen día, feliz lunes.